SADAC és una empresa formada per 3 persones, en Martí Villafañe, que se dedica al tema informàtic, en Natalia Maroto, el tema financer, y en Pedro Planells, del tema de ingeniería y diseño. SADAC es cuidar el entorno, cuidar las vidas y no perder más gente porque no tengamos información. Esto que tengo aquí es el prototipo final de un sistema de análisis climático que lo llamamos SADAC, ¿no? Y su función básicamente es todo lo que es monitorización y prevención de desastres o catástrofes naturales. Això va sortir una hora baixa, Martí me'n record, que va venir a casa nostra i me diu: Pedro, fa temps que estic pensant en aquesta idea, tema estacions meteorològiques, juntes, un software que tenc ja mig fet. Yo tengo con Martín una empresa que se llama ITSM, que hacemos tecnología y software, y cuando Martín tuvo la idea, claro, nosotros no lo podíamos financiar ni teníamos todos los contactos, porque no sé mucho, estamos en la isla, y se nos ocurrió hablar con Pedro. I vàrem decidir formar tota una empresa per poder dir vinga, anem a fer alguna cosa diferent en els altres. Estacions meteorològiques existeixen, el nostre és totalment diferent. Cuando se planteó la idea, queríamos desarrollar un sistema que se aleje de lo habitual, que es una estación meteorológica en la cual o no tienen comunicación con una central o si la tienen es muy escasa, ¿no? Entonces queríamos desarrollar un sistema que pudiese caber en un pequeño chasis, en el cual no tuviese piezas móviles, que se lo pudiese localizar en cualquier parte de la montaña, en condiciones muy adversas, como un desierto o la cumbre de una montaña, ¿no? Puede evaluar muchísimas más características, ¿no? Tiene sistemas incorporados para detección de tormentas eléctricas, que en náutica es algo muy útil cuando uno se encuentra en el mar, pero sobre todo el valor añadido es la capacidad de decisión que tiene esta máquina. Es decir, a diferencia de una estación meteorológica normal que envía la información y tiene que interpretarla una persona, aquí la información ya es preinterpretada por parte del ordenador que tiene en su interior, ¿no? Tiene un sistema de visión artificial, lo cual eso es muy práctico porque no solamente le permite a la persona ver qué es lo que está ocurriendo, sino que la máquina sabe lo que está viendo. Hemos creado un ejército de meteorólogos con estas unidades. Nosotros nos acercamos en enero de este año en Infof para que nos ayudaran a ver qué personería jurídica necesitaba la empresa, dónde nos convenía montar el local, porque hay un tema de legislación, porque estamos construyendo con tecnología, y que nos asesoraran a ver cómo se podía presentar, patentes y esto. El Infof para nosotros fue nuestro gran asesor en todos estos campos, y además con la mejor de las intenciones, siempre estaban disponibles. Uno llama y decía, bueno, es que ahora me he enterado de esto es válido para nosotros. Sí, pero mira, ¿qué tienes que tener en cuenta tal y cual? Entonces, claro, nos ahorró muchas pegas, nos ahorró muchos tiempos, nos mejoró muchísimo el saber a quién pedir qué. El Infof para esto fue una pasada, más allá de que, gracias a Dios, ganamos y que eso nos dio un aire. De hecho, el taller que estamos montando ahora es el dinero del Infof, no lo hubiéramos podido montar tan bien. Hasta ahora era, bueno, con el dinero que vamos ahorrando se va poniendo en esto. El Infof nos dio aire en este sentido. Pero creo que lo maravilloso fueron los 7 primeros días con especialistas de grandes empresas a las cuales uno podía tener a par, sin ningún trámite por medio, sin tener que concertar citas ni nada y decir, bueno, a ver, necesito que me echéis una mano. Nosotros hemos logrado la patente. Nuestra idea es que un año venderlo en Baleares, más o menos, al siguiente año venderlo ya en la península y ya luego nosotros lo que queremos es salir al mercado internacional, ¿no? Mi idea de futuro de esto es poder ver instaladas estas unidades en todo sitio, ¿no? No me gusta ver en la televisión los incendios, no me gusta ver cómo la gente pierde la vida intentando apagarlo. Y que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Que no se siga perjudicando el medio ambiente como lo estamos perjudicando cada día.